Bien, hola, ¿qué tal chicos? Y estamos con el último video o el último tutorial de nuestro pequeño curso de programación orientada a objetos con JavaScript. Ok, entonces vamos a ir viendo el último temario donde vamos a tocar el manejo de clases con una característica que nos trae ECMAScript a partir de la versión 6. Así que te invito a suscribirte si es que aún no estás suscrito a nuestro canal. Además te dejo en la parte superior el enlace al primer tutorial de esta serie para que puedas seguir tú la secuencia de este pequeño curso. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos un archivo, ¿no? Vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestro proyecto y este archivo lo vamos a llamar clases. Ok, vamos a ponerlo de esta forma, clases.js. Y ahora sí vamos a manejar la sintaxis de creación de objetos mediante clases, ¿no? Una clase, ya sea en JavaScript o en cualquier otro lenguaje de programación, es como una plantilla. Yo lo llamo así porque de esta plantilla vamos a poder crear objetos. Vamos a poder crear, digamos, un conjunto de datos a los cuales las podemos manipular a través de métodos, porque una clase normalmente lo componen atributos y métodos. Eso es lo que nos dice la teoría de la programación orientada a objetos. Cualquier manipulación de los atributos se tienen que hacer a través de sus métodos. Entonces, para ello vamos a valernos de la palabra reservada class y vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo de los libros para que ustedes mismos puedan hacer las comparaciones con lo que hemos estado viendo, ¿no? Voy a cerrar este archivo y voy a valerme de los métodos que hemos estado trabajando, ¿no? Teníamos nuestra clase libro, voy a ponerlo de esta forma, libro. Abro y cierro llaves y dentro de esta clase libro vamos a definir una forma para inicializar los atributos de este objeto al momento de que yo cree la instancia. Para inicializar atributos en un objeto a través de una clase se tiene que definir un método constructor y en JavaScript la sintaxis es la siguiente: tengo que poner constructor como la palabra reservada, abro y cierro llaves. Y dentro de este constructor voy a tener que enviar ciertos datos como parámetros. Y estos datos es precisamente los datos que vamos a inicializar para crearnos, en este caso, un objeto libro. Y vamos a utilizar título, también autor y también year, ¿no? Que son los tres datos que hemos estado trabajando. Seguidamente vamos a definir los tres atributos que los vamos a inicializar con los tres parámetros que estamos recibiendo. Y para indicar que son atributos de esta clase, vamos a utilizar la palabra reservada this para hacer mención a esa clase. Y voy a utilizar, por ejemplo, el título, que sería el primer atributo, que sería igual a título. El siguiente atributo sería, por supuesto, el autor, que sería igual al autor. This.year para hacer mención al parámetro year que estoy enviando como parámetro dentro de esta función constructor. Ojo, estos son parámetros, mientras que estos son los atributos de mi clase libro. No confundan, si bien es cierto, tienen el mismo nombre, podríamos decir, estos son los atributos porque estoy utilizando la instrucción this para hacer referencia a ello. Bien, entonces teníamos un método, si yo regreso por aquí, ¿no? Que era el getResumen. Entonces voy a copiarme este código hasta acá y vengo a mi clase y vamos a crear ese método. El método sería getResumen, ¿no? Está en minúscula, abro y cierro llave. Pero antes de crear este método, lo que vamos a hacer antes es lo siguiente. Vamos a probar la instanciación de un objeto de esta clase. Entonces vamos a poner acá instancia de la clase libro. Y para instanciar un objeto de la clase libro vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir una constante a la cual la voy a llamar libro1, que va a ser igual a new, y utilizo la clase libro. Pero no se olviden, esta clase libro tiene un constructor en la cual voy a inicializar datos de este objeto. Por lo tanto, vamos a tener que enviarle esos valores. Libro1 con el autor Grover
y seguidamente el año en el que fue creado, que en este caso sería 2015. Perfecto. Entonces vamos a mostrar en pantalla los valores de este objeto libro que acabamos de crearnos, ¿no? Vamos a nuestro código, pero ojo, como pueden ver no está jalando ello, porque en nuestro index tenemos que hacer referencia a este siguiente archivo que acabamos de crear. Vamos a poner clases. Ahora sí, guardamos y pueden ver que aquí tengo el objeto libro con sus tres atributos, ¿no? El prototype mantiene el constructor de esta clase, ¿no? Y pueden ver que ya tengo creado mi primer objeto libro, al cual le pusimos libro 1 como objeto. Bien, entonces ahora sí vamos a utilizar el método getResumen y voy a pegar lo que he copiado del código del ejemplo anterior. Este método getResumen lo que hace es mostrarme un resumen de los datos de este libro, ¿no? A través de un template string hacíamos referencia al atributo título, hacíamos referencia al atributo autor y hacíamos referencia al año de este libro. Entonces, si yo invocaba a este método, ¿no? Podría poner console.log y ponía libro 1.getResumen, ¿no? Ahora sí. Vamos a probar y pueden ver que aquí me sale ese texto de acuerdo a los atributos que yo tengo en mi libro. También podría ser el tema del revisado. Si regresamos a los ejemplos anteriores que estuvimos trabajando, teníamos un método revisado para cambiar, en este caso, el valor de un atributo, ¿no? Y podríamos indicar que está modificado, pero lo hacíamos a través del prototype. En este caso, ya podríamos manejarlo de forma directa. Podríamos poner aquí revisado y pego este código. En este código le estoy diciendo que al atributo year le cambie por el parámetro new year, ¿no? Y este parámetro brindaría su valor al atributo year y luego creo un nuevo atributo llamado modificado con el valor true. Y vamos a ver ahora qué sucede si corremos este código, ¿no? Actualizamos, pueden ver que el libro está aquí y dentro de proto pueden ver que tengo constructor, tengo getResumen y también tengo el método revisado, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, revisado, y vamos a utilizar este método revisado por aquí. Voy a poner libro 1.revisado y este revisado le voy a enviar un nuevo año, por ejemplo 2013, ¿no? Y esto también lo vamos a poner entre comillas. Perfecto. Console.log libro 1 para hacer la comparación con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Ahora pueden ver ustedes que comparándolo con la primera instanciación que hicimos, pueden ver que tengo los mismos datos, pero ahora he cambiado el valor del año y a su vez le hemos agregado un nuevo atributo a este objeto. Y ya no necesitaba trabajar nada del prototype. Como pueden ver, lo estoy trabajando directamente manejando una clase en mi código fuente. También dentro de esta clase podemos hacer uso de métodos estáticos, que es algo nuevo que ya nos trae MScript 6. Y cuando hablamos de métodos estáticos quiere decir que no hay necesidad de crear una instancia de esa clase para poder llamar a ese método, ya que lo que podría hacer es utilizar directamente el nombre de la clase y llamar a ese método. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un método y vamos a utilizar la palabra reservada static. Y voy a poner aquí ejemplo de un método estático. Ok, de esta forma pueden ver ustedes que voy a poner un return y vamos a decir prueba de método estático. Perfecto. Entonces, para llamar a este método, si yo vengo por aquí, vamos a ver por acá, libro 1. Y voy a llamar al método ejemplo de método estático. Vamos a ver qué sucede. Guardamos y pueden ver ustedes que me está dando un error. ¿Por qué? Porque hace un momento les indicaba de que cuando yo tengo un método estático dentro de una clase,
Para poder llamar a este método no necesito crear una instancia de esta clase. Para ello solamente tengo que llamarlo de forma directa utilizando el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de la clase, que es libro. Entonces, para que esto se muestre, tenemos que poner console.log. Vámonos hasta el final. Ahora sí, guardamos esto y pueden ver que ahora sí funciona. ¿Ya? Eso quiero que tengan en claro la diferencia entre un método estático con un método que no es estático dentro de una clase. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos claro cómo utilizar una clase para poder crearnos nuestros objetos en JavaScript. Si recordamos un poco, también habíamos creado una especie de herencia, ¿no? Si recuerdan un poco, habíamos trabajado el tema de crear objetos de tipo revista, pero que esta revista a su vez heredaba la parte de los atributos de libro. ¿Ok? Aquí pueden ver, aquí hacíamos la herencia, pero lo manejábamos con funciones y con el prototype y todo lo demás. En este caso de las clases van a ver ustedes que es muy sencilla. Aparece un nuevo concepto, lo que se conoce como las subclases, que viene a ser como una clase hija de la clase padre. En este caso, revista vendría a ser una clase hija de la clase libro. Vamos a probar ello. Entonces voy a crear por aquí, creando subclases, y vamos a definir la subclase revista. Para ello voy a definir class revista, y para crear la herencia utilizo la palabra reservada extends, seguidamente del nombre de la clase padre. Abro las llaves y ya tengo en este caso una aplicación de herencia muy sencilla. Vamos a crearle también su constructor. Revista tenía los mismos datos que un libro y además tenía un dato adicional que era el mes en el que se publicaba la revista. Entonces para ello voy a definir título, autor, year, que es el año, y además tenía el mes. ¿Ok? Si recordamos un poco, revista hereda el libro, por lo tanto todos estos métodos lo tengo dentro de revista. ¿Por qué? Porque los estoy heredando y por lo tanto también estoy heredando sus atributos. Entonces de esta forma yo no necesito estar haciendo nuevamente esto, sys.título igual a título. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en el constructor del libro, que es la clase padre. Lo que tenemos que hacer es llamar a este constructor para poder crear el objeto de revista, y para ello utilizamos una nueva instrucción que se llama super. Con super yo puedo llamar a métodos de la clase padre, ¿no? Porque podría poner super punto y el método, pero en este caso quiero llamar al constructor, por eso es que dejo solamente super y le vamos a enviar el título, el autor y el año. El mes no le podemos enviar, ¿por qué? Porque el constructor del libro no tiene mes, pero mes sí es un atributo de revista, por lo tanto aquí sí podemos utilizar el this. El mes va a ser igual al mes que está viniendo como atributo. Entonces vamos a crear una instancia de revista. En este caso vamos por acá. Instanciamos o instancia de la clase revista. Perfecto. Entonces vamos a crear una instancia de revista. Entonces para ello const revista 1 es igual a new revista y le vamos a enviar, por ejemplo, los datos de una revista que ya tenemos por aquí, ¿no? Vamos a ver, aquí está, ¿no? Estos mismos datos son los que vamos a utilizar. Perfecto, copiamos y pegamos por aquí. Perfecto. Entonces hacemos un console.log y voy a escribir revista 1. Vamos a ver. Aquí pueden ver que tengo el objeto revista 1, ¿no? Que tiene el título, tiene su autor y también tiene su año y también tiene su mes. Y podemos llamar incluso, ¿no? console.log y vamos a llamar al método revista1.getResumen. Vamos a ver, ¿no? Ahí pueden ver, revista 1 fue escrita por María López en el año 2019.
getResumen, como pueden ver, no es un método que está definido en la clase revista, está definido en la clase padre llamada libro, pero como revista hereda del libro, entonces puedo utilizar sin problemas ese método dentro de esta clase revista. Bien chicos, entonces esto ha sido el último tutorial de nuestro pequeño curso donde hablamos de la programación orientada a objetos con JavaScript. Fueron 4 lecciones donde hemos tocado varios temas, desde la sintaxis con MScript 5 hasta el manejo de clases con MScript 6. Claro que es una breve introducción. Recuerden que nosotros tenemos un curso donde hacemos mucha más práctica, explicamos mucha más teoría y eso lo encuentran en la descripción del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y no olvides dejarnos tu like y compartir la información. Bye chicos.